Como decía la tarea respectiva acá, debías, luego de realizar las encuestas, que se supone de un inicio, y estaba así obviamente dispuesto en el documento de proyecto formativo, se supone que tú ibas a emplear medios virtuales, digitales, para levantar la encuesta, ¿no? Para hacer obviamente esta más segura, independiente. Bueno, quizá podías haber hecho la encuesta en línea, escrita, no sé, con tus familiares, si los tienes en bastante cantidad por tu casa, etcétera, ¿no? Pero haciendo una encuesta digital, incluso tienes la posibilidad, ya sea a través de Facebook, Google Forms y demás, de tener datos tabulados, ¿no? Según, obviamente, las propiedades del medio en el que hagas la encuesta, ¿no? Entonces, aquí teníamos 4 grupos, ¿no? Los Indomables número 1, 2 Maximus, 3 Matrix y 4 Historia. Eh, Obviamente informarles, porque obviamente es de conocimiento seguramente ya de ustedes, que los grupos que han sido seleccionados para la feria científica, con los cuales hemos trabajado hasta ayer, ¿no? Incluso pasado ya algunas horas del día lunes, son el grupo La Matrix, el grupo Historia, que obviamente ya han hecho un avance más allá de lo que correspondía al avance 1 del resto de los grupos, ¿no? Y obviamente, sobre todo, se los ha seleccionado por vamos a decir, por el estado, ¿no? De la base de datos con la cual obviamente habían, ¿no? Registrado todos y cada una de sus encuestas. Ahora, el punto es que, sí, tenemos sobre todo problemitas en estos 2 grupos, ¿sí? En los Indomables y Máximos. No, y obviamente, ¿no? Los demás, si tienen alguna preguntita, también deben, ¿no? Porque había muchas cositas que igual he tenido que corregir en los grupos igual seleccionados, ¿no? El trabajo obviamente ha sido algo arduo, no sé, pues para los integrantes de estos grupos que hayan participado, ¿no? Porque en algunos casos no me ha parecido que el trabajo ha sido de todos, sobre todo por la calidad del trabajo realizado. La cuestión es que no han estado solos por si acaso, sino que han estado bajo, sí, la tutela y el apoyo de su docente, ¿no? Que ha realizado no solo el formato, ¿no? Del cuestionario para todos y cada uno de los grupos, sino sobre todo en el caso de los grupos que han ido a la feria científica, a postularse a la feria científica, ¿sí? Han tenido mi apoyo en la utilización y procesamiento de la información en el MINITA. Bueno, entonces vamos a revisar esto. ¿Cuál es la cuestión alrededor de los datos que tú has recolectado y has podido obviamente verificar en un documento? Decíamos, ¿no? Formato de entrega, decíamos archivo Minita, decía claramente aquí. Excel ya en último caso, no sé, pues, no sé, hay personas que aún no lo han instalado, quizá primero han tabulado en Excel ya, ¿no? Lo que yo quería juzgar era sobre todo la calidad de la tabulación que habían hecho. Yo les había mostrado, ¿no? En la parte última de la sesión anterior, ¿sí? Cómo en cada columna, ya sea del Excel o del Minitab, tú debías registrar las respuestas obtenidas en todos y cada uno de tus cuestionarios aplicados. Ya, no me quiero limitar mucho, entonces voy a tocar esto. Este, por ejemplo, es el archivo que han enviado los integrantes del grupo, si no me equivoco, Historia, ¿no? Que tenían el tema servicios digitales para el comercio. Y esa es la forma en la que tú debes, obviamente, hacer la tabulación de los datos. Se debe registrar una columna para cada una de las preguntas y en cada fila de cada columna tú debes hacer el registro de las respuestas obtenidas. Les decía, independientemente del medio que hayas usado, Google o Facebook y demás, puedes tener tú, sí, vamos a decir, la transformación de estas respuestas a un formato Excel o a un formato, sí, a veces de Word u otros, ¿no? Entonces, eso tú debes realizar obviamente la transcripción hacia el Minitab. Ahora, lo que ustedes me tenían que enviar no era pues simplemente las 25 encuestas que como integrante de grupo te ha tocado hacer. No, tenías que ya haber juntado las 150, ¿ya? Pero bueno, principalmente en el grupo
2, ¿sí? El grupo 2 que ha hecho, que estaba a cargo del tema Maximus, ni siquiera todos los integrantes del grupo han hecho la entrega de su avance número 1. Y los que lo han hecho solo han entregado de 16, 15, 10 encuestas. No hemos pedido ningún procesamiento en Excel de lo que tú has hecho como asignación. Debería ser de todo el grupo y solo en la tabulación. Aún no había pedido ningún procesamiento de los datos. ¿Ya? Entonces, cada quien aquí sabrá que si ha entregado o no, y el que ha entregado solamente me ha entregado 15, 20, ni siquiera 25 encuestas los que han entregado. Ahora, no está bien, pues, no era la entrega así. Bueno, no sé, no se han podido juntar, digo, digitalmente, ¿no? Porque se supone que presencialmente no tienen que hacerlo. Sí, no sé si no pueden mandarse el archivo, juntar en un solo archivo, no sé. Pero lo que hayan enviado, independientemente de sus 25, 20, 15 encuestas, no está correcto. Ahora, el problema con los indomables es que no sé quién acá no ha cumplido con su asignación, ¿sí? Se supone que hemos dicho, un delegado, un jefe de grupo, debe informar sobre, obviamente, el trabajo que realizan sus compañeros y compañeras. Entonces, aquí, por ejemplo, solo tengo 124 encuestas de 150. Es obvio concluir que alguno de estas personas no ha hecho su parte y por lo tanto no se podía contar. Entonces, los indomables tampoco han podido participar por, obviamente, faltarles 25 encuestas para completar el tamaño de la muestra. Bueno, en todo caso, los grupos deben hacer lo siguiente. En cada columna deben registrar, pues, las respuestas para cada una de ellas. Comenzábamos por el género, ¿no? Fíjense, se les ha hecho ya el trabajo con un formulario de encuestas. Ni siquiera se les ha hecho que ustedes elaboren la encuesta. Se supone que el formato y demás debía ser seguido, claro, cambiado quizá en algunas partes señaladas con rojo, como les decía, en referencia a tu tema. Y obviamente entender la lógica de cada una de las preguntas y respuestas. Es decir, que si te respondían no en la 4, no tiene por qué haber la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿no? Extrañamente, habían en algunos que respondían no, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Debes hacer obviamente un control de calidad para esto, ¿no? Porque no puede haber esas respuestas. Bien, entonces fíjense, esto incluso ya es con alguna corrección hecha por mi parte a la base de datos original que me había enviado el grupo. Entonces, como ven, cada columna tiene, sí, una pregunta, ¿no? Entonces, tú registras, vean ustedes, para cada una de las preguntas que están en columna, las 150 respuestas. Está 150. ¿Sí? 150. Todas las filas deben igualar, obviamente. Y como ven, la edad, el nivel de estudio se ha reflejado. Tienes que registrar cada opción de respuesta, sí, con la misma característica, ¿no? Es decir, cuidado que escribas con P minúscula y en otra pongas P mayúscula. Tiene que ser totalmente igual. Entonces tú puedes hacer copiar, pegar para garantizar que sea lo mismo en cada clase de respuesta. Si has hecho uso o no, obviamente hay algunas contradicciones. ¿Por qué? Porque no has sabido orientar una buena respuesta de la pregunta 5, que es la frecuencia de uso. Si has respondido que haces uso o has hecho uso, por lo menos si has respondido sí, tienes que tener 1. Hay algunas respuestas que se quedaban vacías, ¿no? O que decían 0. No es lógico poner sí y poner luego 0, ¿no? Entonces, yo he hecho igual la corrección de la calidad y he dicho que si por lo menos ha respondido sí, no puede ser 0, sino 1, ¿ya? Eso obviamente podía ser aclarado cuando tú aplicabas la encuesta señalando algo aquí, número entero, mínimamente 1, ¿no? Yo no lo he puesto, pero se supone que, lógicamente, quien está rellenando la encuesta debería pensar que si ha dicho sí en la 4, por lo menos debe poner 1 acá, ¿no? Bueno, igual, como les digo, no hay problema, haces un control de calidad. Entonces, donde yo veía 0 y decía sí, he puesto mínimamente 1. Ahora, respondía no, no puede haber un número, pues, ¿no? Entonces, tú tienes que borrar esos números donde tengas no, ¿sí? Y así se ha hecho en la columna 5. Como ven, incluso yo ya he ido borrando, ¿sí? Fíjense, si se ponías no, no podía haber respuesta a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, ni a la 9. Porque decía, si respondes no, pasa a la 10. Entonces, tienes que fijarte eso y borrar, obviamente, la pregunta 5, 6, 7, 8 y 9, si tiene respuesta, si la pregunta 4 ha respondido no, ¿sí? Los que han respondido no, no tienen por qué tener respuesta de las 5, las 6, las 7, la 8, la 9. ¿Ya?
Entonces, verificar eso, sobre todo luego en la columna de dispositivo de uso, que tengan las mismas características de escritura, las opciones dadas. La pregunta 7 es lo mismo, a toda hora, mañana, tarde, noche. Nivel de satisfacción, ¿no? Igual le tienen que hacer muchas correcciones en las bases de datos que me han dado, porque el nivel de satisfacción ya no es texto, es número. Entonces, ¿sí? Debes tú configurar la columna, ¿sí? Formato de columna para que esta sea sí o sí un número, ¿sí? Es como el Excel, no una letra, ¿no? Entonces, no podía yo procesar el día de ayer en la noche y he tenido que haber corregidos y cada una de estas columnas. ¿Por qué? Porque no es texto, es número. La participación cualitativa también, ¿no? Ya saben, pregunta 9, solo tiene que tener respuesta donde la persona ha respondido que sí. Y la pregunta 10 es indistinta para todos, los que han respondido sí o no. Entonces, tú vas a tener en este caso todas y cada una de las respuestas que tomes en cuenta. Ahora, a momento ya de procesar la información, es decir, si distingues aquí, todas las columnas que dicen T son columnas de texto, es decir, son variables cualitativas o categóricas. Y las columnas numéricas, como son solamente dos, la frecuencia de uso semanal y el nivel de satisfacción, son variables cuantitativas. Entonces, como tú ya sabes, para las cualitativas, ¿qué tienes que hacer? Bueno, básicamente lo único que tienes que hacer son figuras, ya sea un diagrama circular o un diagrama de barras, suficiente para expresar la información. Como tú sabes, también podrías construirte, y si no, si quieres puedes generar eso, podrías generar también una tabla, ¿sí? Una tablita podrías hacerte para esta, ¿sí? Una tablita podrías generarte. ¿No? Cuentas de valores individuales. Esto sirve muchas veces para las variables cualitativas, ¿no? Es como sacarte una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para las variables cualitativas, si quieres, hazte una tabla de distribución de frecuencias con esta opción y a la vez hazte una figurita más, ¿no? ¿Qué figurita hemos dicho? Diagrama circular o diagrama de barras, que son propios de las variables cualitativas. Les voy a mostrar ya directamente el resultado que yo obviamente he procesado con las respuestas editadas convenientemente para los respectivos grupos. Estoy mostrando de los servicios digitales, ¿no? Lo que yo he realizado. Entonces, para las primeras 5 preguntas, como ven acá, el género, la edad, el nivel de estudios, si has hecho uso o no, ¿sí? Son variables cualitativas. Entonces, como ven, todas y cada una de estas que tienen su gráfica circular en este caso, ¿sí? Su gráfica circular. Edad, por ejemplo, ahí está. Están ya convenientemente editadas, ¿no? Está eso hecho. ¿Sí? Mujer, hombre, ¿no? De acuerdo a lo que ellos han podido recabar sus datos. ¿Ya? Les decía, ¿no? Incluso puedes generar, sí, para el trabajo, para el documento, me van a generar una tabla, ¿ya? Tabla de conteo individual. Es posible hacer, por ejemplo, para las cualitativas, ¿sabes? Por ejemplo, edad. ¿Sí? Quiero conteos, porcentajes y conteos acumulados. Esto que ya saben significa frecuencia absoluta, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Fíjense, me ha salido una tablita que obviamente resumen lo que también está ahí en el diagrama, pues, ¿no? Circular, en la tortita. ¿Sí? Estos son números, porcentajes y esto es la acumulada. ¿Ok? Entonces, puedes hacer eso para las variables cualitativas. Debes hacerlo, por si acaso. Debes hacerlo. Ahora, como ven, la única cuantitativa es la frecuencia de uso mensual. En este caso, fíjense, en algunos de los casos, especialmente para los que han respondido no, ¿sí? No deberían pues tanto existir, ¿sí? Entonces, por si acaso, no es que el no tiene respuesta aquí, sino que yo a partir de la columna que anteriormente me daban en el archivo original, donde había frecuencia de uso, ya sea que has puesto sí o no, y donde ves que no hay respuesta para los que han respondido no, el Minitab no puede procesar con filas vacías, ¿sí? Te va a decir, faltan datos, te va a decir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer la generación de una nueva columna donde vayas anotando los valores que sí tienes. Entonces, se fijan, las preguntas 1, 4 son 150 respuestas, ¿no? Pero la que dice frecuencia de uso mensual no son ya las 150, sino solamente los que han respondido sí. Fíjense,
son únicamente 128. ¿Por qué? Porque yo me he fijado quiénes han respondido y no, y ya no las he tomado en cuenta. Cuando he vuelto a copiar, pegar en una columna, sí, solo las respuestas que tenían, obviamente, número de frecuencia de uso. ¿Qué he hecho de estas? Obviamente, fíjense, he generado su respectivo histograma, el histograma con curva normal. He generado también su histograma normal de frecuencias. Y también he generado, como ustedes saben, su diagrama de caja de datos. ¿Sí? Fíjense, donde te das cuenta de las observaciones atípicas. Y obviamente tengo los estadísticos, pues, ¿no? Resumen estadístico. Ahora, a partir del análisis del diagrama de caja, en una parte del trabajo tienen esto, me doy cuenta que este dato es muy atípico. ¿Sí? Fíjense, está muy separado de todo. Entonces, en la estadística, a veces tienes que eliminar los datos muy atípicos para reprocesar los datos. Entonces, en esta columna, yo para este grupito, no sé si ustedes tendrán un dato muy atípico, yo he eliminado aquel dato, ¿no? Aquí te indica qué dato es, qué fila es, ¿no? Te dice, en la fila 12, 56 es muy alto, ¿no? Entonces, en la columna original que yo había hecho, he buscado la 12, lo he eliminado y he hecho otra columna de frecuencia de uso mensual corregida. Entonces, si te das cuenta, al eliminar un dato, la nueva columna de frecuencia de uso corregido tiene una fila menos. Fíjense, una fila menos. Entonces, ¿qué hago? Hago de nuevo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Hago de nuevo las estadísticas descriptivas. Va a variar todas las medidas porque estamos eliminando un dato. Y obviamente que he sacado luego su frecuencia de uso, que es nuevamente diferente. Tiene como unos 8 clases por si acaso. ¿No? Ustedes van a ver, ¿no? Tienen que darse el número de acuerdo a cómo mejor quieras presentar los datos. Y en la nueva gráfica de caja tengo, sí, datos atípicos, pero no están muy lejanos de su caja. ¿Sí? Entonces se ha podido reprocesar así. Bien. Entonces eso debes hacer tú una vez corregidos. De la pregunta 6 a la 10, como ven, les voy a mostrar ya el resultado porque se supone que está explicado de la misma forma. Las variables cualitativas se van a procesar con, en este caso, que yo he hecho para variar y no hacer solo gráficas de tortas, he hecho diagramas de barras ahora, ¿no? Entonces, para dispositivo de uso, horario de uso, percepción cualitativa, interés por mayor información o no, yo he hecho diagramas de barras. Entonces, ya sabes, tú tienes que aquí editar muchas veces, ¿no? Lo que tienes por ahí. Fíjense, horario de uso, un diagrama de barras. Ya sabes, vas a editar los encabezados, vas a decir que salga con porcentaje en las barritas, todo ya sabe, se configura por ahí a momento de generar. Sí, ya saben, si yo quería una tablita, ¿no? Deben hacer tablitas de conteo para las variables cualitativas, sobre todo. Le digo, a ver, para dispositivo de uso, quiero que me dé el absoluto, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado en vez de conteo. Pues ahí está mi barrita, ¿no? Fíjense, ya tengo esto. Y se supone que este resumen de tabla se ha plasmado en el respectivo diagrama, ¿no? De barra respectivo de dispositivo de uso. Esta, ¿no? Es la misma información. Es la misma información. Aquí, ¿qué tengo? Tengo solo una variable cualitativa que es nivel de satisfacción y como les he indicado, de este nivel de satisfacción que debes generar sus estadísticos descriptivos, todos los que sabemos generar, su histograma respectivo, su gráfica de caja de datos y si te gusta una gráfica de histograma con curva normal, ¿no? Para ver cuál es la simetría, si corresponde o no. Ustedes saben comentar todos y cada uno de los posibles resultados, no es simplemente pegar y obtener resultados y no decir qué puedes leer de estos, ¿no? En cada una de las secciones y temas respectivos se les ha enseñado a interpretar dichos resultados. Bien, y lo último, sí, que yo había realizado, porque así también te lo pide el ejercicio, es relacionado dos variables. Las únicas variables cuantitativas que pueden ser seleccionadas para un análisis de regresión son el nivel de satisfacción y la frecuencia de uso. Que en el caso de obviamente provenir de la respuesta 5, cuando el usuario ha respondido sí, que ha hecho uso o usa, deben igualar obviamente en el número de filas. ¿Sí? No pueden ser diferentes. ¿Sí? Al hacer análisis de regresión te va a decir falta un dato y demás. Entonces, tiene que ser igual. Entonces, eso es lo único que van a poder relacionar todos los grupos en la parte de análisis de regresión. Para esto, ¿qué van a hacer? Como han visto, van a generar una gráfica de dispersión.
Ahí ya tienes una idea, un poquito raro está. No puedes concluir que hay una relación lineal por el patrón de los cuadrantes 1, 2, 3, 4. Aquí hay puntos en el 1, 3, 4, entonces no hay una buena conclusión si hay relación lineal o no. Entonces empiezo a calcular la covarianza, ¿no? Hay que evaluar si la covarianza te está diciendo que puede haber o no asociación lineal. Luego te vas a la correlación, ¿no? La correlación, ya el coeficiente de Pearson te dice si hay relación lineal muy débil, débil, casi nula, etcétera. Luego haces el análisis de regresión respectivo, ¿no? Y en el análisis de regresión respectivo puedes obtener siempre una ecuación de línea recta, pero te tienes que fijar cuál es el R cuadrado, interpretarlo, si da o no da, entonces considerar si hay un buen ajuste y también verificar si, aunque no haya un buen ajuste, si la relación lineal es significativa al menos en algo, ¿no? Juzgando el valor P, ¿no? Lo que obviamente hemos visto en su reto del día de hoy. Aquí, como ven, en análisis de regresión, dada la forma rara de los puntos, aquí el Minitab observa incluso valores atípicos, observaciones poco comunes que obviamente han dado como consiguiente que en este caso, en el de sus compañeros del grupo de servicios digitales para el comercio, no puede afirmarse que el modelo es válido ni obviamente útil para hacer alguna predicción. Ya existe una relación lineal que desde el punto de vista estadístico es significativa, pero no tiene un buen apoyo. Bien, entonces eso es lo que debes realizar, ¿sí? E igualar en tu base de datos para el procesamiento y su correspondiente luego traslado al, ¿sí? Al documento, ¿ya? Entonces ya saben lo que tienen que generar tablas, ¿no? A esas adicionales. Para las variables cualitativas me van a generar tanto diagrama circular como diagrama de barras, ¿no ven? Esto para el trabajo, para el proyecto formativo, ¿no? Para que ustedes practiquen realmente todo lo que han aprendido en el militar. Entonces, no solo los grupos no seleccionados, sino también los seleccionados deberán complementar estos archivos que ya disponen. ¿Sí? Esto ya para otra parte de su calificación, que es obviamente el proyecto formativo. Ya, entonces se van a fijar los que no han podido el video. Muchísimas gracias por los minutitos adicionales, pero obviamente yo sé que les ha podido servir y ser útil, sobre todo para el desarrollo normal del trabajo. ¿Ya? Por si acaso, sí, se ha puesto sala de espera, ¿no? Y han tenido que esperar. Ya les voy a pedir entonces en este último minuto al retirarse, si me pueden poner su asistencia ya en el chat. Ya, en un minutito entonces me desconecto, entonces pones presente y te puedes retirar. Muchísimas gracias, atentos al contenido de plataforma, por favor.